La mansión era enorme, llena de arte invaluable, pasillos resonantes y silencio. Cada habitación reflejaba el éxito de un hombre que había construido un imperio de la nada. Pero a pesar del lujo, había un vacío que ninguna riqueza podía llenar: el millonario. Solo la mayoría de las noches, mirando la chimenea parpadeante, perdido en pensamientos que nunca cruzaron por su mente. Durante años persiguió objetivos, cerró acuerdos y conquistó mercados. Pero ahora, a sus 50 años, lo que más anhelaba era algo que el dinero no pudiera comprar: para tener un hijo que pudiera llamar suyo. Él y su difunta esposa lo habían intentado todo: médicos, especialistas, tratamientos en distintos países e incluso opciones de gestación subrogada. Nada funcionó. Los médicos finalmente dieron el golpe final. Él era estéril. La esperanza a la que se aferraba destrozó la paz pieza por pieza. 2 años después, cuando su esposa falleció inesperadamente, el dolor de perderla se vio agravado por el dolor de un futuro que nunca llegaría. Ninguna risa de niños, ningún pasito corriendo por los pasillos, nadie que lleve su nombre, su amor o su legado. Ahora, rodeado de todo excepto de lo que realmente importaba, sintió todo el peso de la soledad. Los cumpleaños eran solo recordatorios en el calendario de lo que podría haber sido. Las vacaciones transcurrieron sin alegría. El personal de la casa mantuvo las cosas en orden, pero no pudieron llenar el vacío emocional. Por la noche, se quedaba despierto imaginando cómo se sentiría sostener a un niño, alimentarlo, enseñarle, ser padre, no solo en título, sino en presencia. Una tarde lluviosa, mientras miraba desde la ventanilla de su limusina, suspiró profundamente. Él aún no lo sabía, pero ese día algo cambiaría. Un momento fugaz en una calle de la ciudad estaba a punto de cambiarlo todo. Él pensó que su vida estaría hecha un desastre. La lluvia caía constantemente mientras el coche del millonario disminuía la velocidad en un semáforo en rojo cerca de la plaza de la ciudad. Su mirada vagó por el cristal empañado, observando a la gente apresurarse bajo los paraguas, protegiéndose del aguacero. Pero en medio de la multitud, una figura se destacó. Una mujer estaba sentada encorvada bajo un chal desgastado junto a la vieja fuente de piedra, empapada pero inmóvil. En sus brazos, apretados contra su pecho, había 3 pequeños bultos envueltos en mantas desiguales. ¿Bebés? Trillizos. Ella no pedía mucho, solo extendía una mano temblorosa. Con la mirada baja y los labios susurrando un por favor, que casi fueron ahogados por la lluvia. La mayoría de los transeúntes la ignoran, se apresuran a juzgarla o simplemente están demasiado ocupados para preocuparse. Pero el millonario no podía apartar la mirada. Algo en la forma en que ella trataba a los niños de manera protectora, desesperada y aún así llena de un amor feroz me impactó. Un lugar en el que había enterrado hacía mucho tiempo. Le pidió al conductor que detuviera el vehículo. Sin decir palabra, salió y sus zapatos a medida chapotearon en los charcos mientras se acercaba a ella. La mujer se estremeció, atrayendo instintivamente a los bebés hacia sí, recelosa de su costoso abrigo y su refinada presencia, pero él no habló de inmediato. Se arrodilló ligeramente, con cuidado de no alarmarla, y simplemente la miró a los ojos. Los niños tenían apenas unos meses. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, su respiración suave pero superficial. No vio ira en el rostro de la madre, solo cansancio y miedo. Ella lo miró como si no tuviera nada que perder, pero aún así no iba a suplicar. Por primera vez en años, su corazón se rompió no por sí mismo, sino por otra persona. En ese momento, algo dentro de él cambió. Metió la mano en su abrigo, no en busca de dinero, sino de una conexión, y así comenzó en silencio la historia que cambiaría la vida de ambos. Ella dudó cuando él le ofreció la mano, no porque tuviera miedo del daño que la vida ya le había enseñado el dolor, sino porque la confianza era un lujo que no podía permitirse. Aún había algo en sus ojos, tranquilos y firmes, que la hizo creer, aunque solo fuera por un momento. Ella tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie. El bebé se movió,
Uno dejó escapar un débil llanto, su pequeño cuerpo temblaba bajo la tela empapada. Él preguntó suavemente, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Ella apartó la mirada avergonzada y luego murmuró, ayer por la mañana. Solo un trozo de pan. Él se ofreció a llevarla a un lugar cálido solo para secarse y alimentar a los niños. Ella dudó de nuevo. Su instinto de protección chocó con la desesperación. Finalmente, ella asintió. Dentro del coche, el calor le hacía pesar los ojos, pero luchó contra el sueño. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia, no con lo único que le quedaba en este mundo entre sus brazos. Mientras conducían, ella compartió su historia. Su nombre era Lena. Los trillizos nacieron inesperadamente antes de tiempo. El padre se marchó días después de enterarse del embarazo. Sin una familia a la que recurrir, perdió su trabajo y luego su casa. Un refugio tras otro la rechazaron, diciendo que estaban llenos o no estaban equipados para bebés. Ella lo intentó todo hasta que la calle se convirtió en su única opción. El millonario escuchó en silencio, la gravedad de sus palabras calaba profundamente en él. No estaba escuchando la historia de un extraño. Estaba presenciando el coraje puro de una madre que no tenía nada y, sin embargo, lo dio todo. Su lucha reflejaba su propio vacío. Pero donde él había perdido la esperanza, ella todavía luchaba por sus hijos. Y eso más que nada le conmovió. Se dio cuenta de que no solo se sentía atraído por su dolor. Él quedó conmovido por su fuerza. La llevó a su casa, una gran propiedad que alguna vez pareció demasiado grande, demasiado silenciosa. Cuando entraron, Lena abrazó a los bebés con más fuerza, impresionada por los candelabros, los pisos de mármol y los altos ventanales. Ella lo miró con incertidumbre, sin saber si se trataba de amabilidad o de una ilusión temporal. La guió suavemente hasta la sala de estar, donde un fuego crepitaba suavemente. Una ama de llaves entró corriendo con mantas, toallas y leche caliente. No estaba seguro de qué hacer con la escena, pero presentía que era algo importante. Lena cambió y alimentó a los trillizos con manos temblorosas. Su rostro se suavizó cuando los bebés finalmente descansaron en paz, cálidos y seguros. El millonario observaba, con algo moviéndose en su pecho que no había sentido en años. Esto no fue lástima. No fue caridad. Fue una conexión. Ya no vio a ninguna mujer sin hogar. Vio a una madre con una fuerza inconmensurable tratando de mantener unido su mundo con nada más que amor. Esa noche, le pidió que se quedara solo por un rato hasta que encontrara su equilibrio. Lena intentó negarse. Ella no quería ser una carga para nadie, pero él insistió, no con orgullo sino con sinceridad. Creo que eres tú quien me está ayudando, dijo en voz baja. Más de lo que puedo explicar. Los días se convirtieron en semanas. Instaló una guardería, contrató médicos para que revisaran a los bebés y ayudó a Lena a recuperarse. Pero cuanto más tiempo pasaba, más insoportable se sentía la idea de su marcha. Empezó a verla no como alguien a quien él había rescatado, sino como alguien que lo había rescatado a él. Hablaron hasta altas horas de la noche, riendo suavemente, compartiendo fragmentos de un pasado roto que lentamente comenzó a sanar. Por primera vez en mucho tiempo, su casa no resonaba con el vacío. Resonó con la vida, con el propósito y con el comienzo de algo. Hermoso. Pasaron los meses y la mansión pasó de ser un frío monumento al éxito a un cálido hogar habitable. Los pasillos, que antes estaban silenciosos, ahora estaban llenos de sonidos de risas, llantos de bebés, canciones de cuna y pasos suaves. Los trillizos se hacían más fuertes cada día. Sus risitas resonaban por las habitaciones como una música que él nunca supo que necesitaba. Lena, que antes era vacilante y cautelosa, ahora caminaba con tranquila confianza. Ella había florecido en la seguridad y el respeto que él le ofrecía, no como un invitado, sino como alguien verdaderamente visto. El millonario que una vez se definió por su riqueza y su soledad estéril se encontró despertando cada día con renovada alegría. Cambió pañales,
Calentó biberones e incluso aprendió canciones de cuna. Nunca se imaginó haciendo nada de eso, pero ahora no podía imaginar la vida sin ello. Sostuvo a los bebés como si fueran suyos, besó sus frentes mientras se quedaban dormidos y susurró promesas de protegerlos siempre. Una noche, bajo el suave resplandor de las luces de la guardería, miró a Lena mientras acunaba a uno de los bebés. Sé que no puedo reemplazar lo que perdiste, dijo suavemente. Pero si me lo permites me gustaría darte algo a cambio. Un hogar, un futuro, una familia conmigo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de miedo sino de alivio. Esta no fue una propuesta de romance. Fue un compromiso del corazón. Juntos solicitaron la adopción. Y pronto, los trillizos fueron legalmente sus hijos. Ya no estaba solo, ya no estaba vacío. Se encontraba en una sala del tribunal con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alegría, no de tristeza. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, pero fue en los brazos de una madre con dificultades y de 3 niños pequeños que descubrió el verdadero significado de la riqueza. Y por primera vez, finalmente se sintió completo.